país, y qué bueno que hoy nos encontramos desde este otro espacio y esta otra faceta. La verdad te digo que cuando supe que estabas dirigiendo esta entrevista, me alegré mucho porque sé la calidad de persona que eres, ese compromiso que has tenido con los grandes temas de país, pero que en tu trayectoria y en mi trayectoria también hemos compartido ideales importantes para tener un país mejor. Y qué bueno que hoy veo esta otra faceta muy bien tuya en TVX, y es una alegría en esta mañana estar acá y podernos dirigir a todos los amigos televidentes en temas tan importantes para este país y para el mundo como son los temas educativos. Así que gracias y un gusto saludarte y que compartamos acá sobre otros temas tan interesantes para la vida de nuestro país. Claro, Francisco, gracias por estar con nosotros. Sí, sin duda hemos compartido ya en otros escenarios, pero hoy vamos a compartir con la gente también qué estás haciendo tú en materia de educación. Siempre sos un orgullo para nosotros también que estés participando dentro de este gobierno y siempre seas tan proactivo. Así es que vamos a tener espacio para platicar de las cosas buenas que el país tiene, Fran, en esta hora en materia de educación. A veces la gente no conoce, que es una de las quejas que la gente dice, es que no lo dicen. De eso precisamente vamos a hablar ahora del tema educativo. Quédese con nosotros, que es la propuesta para esta mañana. Julio Villagrán, esta mañana de jueves, hoy es el fin de mes, 31 de mayo de 2018. En el estudio ya me acompaña el señor viceministro de Educación, Francisco Castaneda. Francisco, el tema de la Política Nacional de Convivencia Escolar me llamó la atención, inclusive tuve el gusto de saludarte a las afueras de ese evento. ¿Qué es la apuesta? ¿Cómo está pensando el Ministerio de Educación con los problemas que internamente vive el sistema educativo y sobre todo la escuela? ¿Qué es esto de la Política Nacional de Convivencia Escolar, Francisco? Bueno, esta política surge como parte del ideario. El modelo educativo que estamos impulsando como gobierno tiene tres fuentes filosóficas, teóricas, que nos guían. La teorización es un principio básico para la construcción del conocimiento científico, y no puedes tener evidencia científica si no tienes una teoría. El modelo educativo que estamos impulsando tiene como base fundamental el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, con sus 17 programas y 5 subprogramas que nacen en el primer gobierno de izquierda. Luego nace el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación y sus 9 ejes, y llegamos a un acuerdo de las distintas mesas académicas donde participan sectores de la vida social del país, incluso empresarios que ven que en la educación un instrumento, un camino importante para la consolidación de la democracia y de un país más desarrollado, que define en el seno del Consejo Nacional de la Educación 6 grandes desafíos, como 6 grandes apuestas. Y ahí, dentro de esos 6 grandes desafíos, tú encuentras el desafío 1, la escuela libre de violencia, y el eje central, la prevención. Es a partir de toda esta ideario que te define planes, que te define proyecciones, que nosotros este año, con ayuda de GIZ, de la cooperación alemana, comenzamos a construir desde hace ya más de 10 meses esta política importante que nosotros llamamos la Política Nacional de Convivencia Escolar y Cultura de Paz. Y te digo que no hubo mejor momento para lanzarla que hace 2 días, en el sentido de que este año, con todos los planes que hemos estado impulsando de escuela segura, con la policía, con la fiscalía y todas las entidades que han estado involucradas en el quehacer preventivo, el mismo Viceministerio de Prevención, están dando los frutos importantes para el sistema educativo. A esta altura del año,
no hemos tenido un asesinato de un jovencito del sistema escolar público, ni he conocido del sistema escolar privado. No me voy a meter más allá de los niveles desde primera infancia hasta educación media. A nivel universitario es otra dinámica. Vi hace como unos 8 días el caso de un universitario de la zona de Chalate, otra estudiante de otros casos que ya la Fiscalía está atendiendo, pero esos ya son otros niveles que nosotros salen de nuestro... Mira, Francisco, sí. Ustedes no viven, digamos, desenfocados, ustedes no viven desencarnados de esa realidad de la violencia que se da en nuestro país de forma generalizada, digamos, y también en las escuelas. Algunos invitados acá me han hablado, inclusive maestros me han hablado de las dificultades que viven ellos en ese ambiente de escuela pública sobre todo, donde ese tema de la delincuencia, de las maras, ha golpeado y hay algunas cosas que siguen pasando. ¿Y ustedes no viven desencarnados de esto? No, para nada. Por eso es que yo inicio para responder tu pregunta directa, desde dónde surge esta idea, porque no es una cuestión que se nos haya ocurrido de un momento a otro. En el país solemos salir con algunas respuestas en momentos coyunturales apremiantes. Y por eso es que te citaba el ejemplo. Este año ha sido un año muy estable en materia de seguridad escolar, y en ese marco nosotros lanzamos esta política. ¿Qué les dice el estudio, Francisco? ¿Qué les dice el estudio que han hecho para montar esta política? ¿Qué resultados han tenido de ese estudio? Bueno, hemos tenido un modelo educativo desconectado entre maestros, padres de familia, comunidad. Entonces, a partir de ahí, tú vas a una escuela y si está en las zonas donde hemos tenido alguna incidencia de inseguridad, obviamente esa escuela también está en un riesgo potencial. Pero cuando juntas esa trilogía tan determinante para una escuela robusta, donde la familia participa en la educación de sus hijos, donde sus hijos, que son los alumnos, se comprometen con cuidar su comunidad, se comprometen con respetarse entre ellos, se comprometen con amar a su comunidad, amar a su escuela como ese espacio de la casa común. Tú y tus hijos cuando salen de la escuela, de tu casa, van a la escuela. Allí es la casa común donde ellos interactúan con otros jovencitos, con otras jovencitas, con sus maestros y maestras. Y por lo tanto, para nosotros la escuela juega un papel fundamental. Por lo tanto, los análisis, los estudios, los datos, la evidencia que hemos construido en estos 4 años nos daba una orientación importantísima, que era el hecho que teníamos que fortalecer el seno de la familia, teníamos que fortalecer la escuela, pero no responder nada más a que tenés una llamada y te dicen que en esa escuela hay problemas. No, salgamos antes, no culturicemos ni naturalicemos ningún tipo de violencia por mínima que sea. Al contrario, creamos una cultura de paz, fomentemos esos valores tan importantes que determinan también el tipo de ciudadano o ciudadana que tenemos en un país en un momento determinado. Y por eso es que la política lleva consigo al menos 5 ejes que son bien fundamentales, que tienen que ver de ese nexo entre comunidad, escuela, valores, y no con aquel hecho, porque también vamos a revisar los manuales de convivencia que tienen tanto las escuelas públicas como los colegios privados, sus reglamentos internos, pero que no nos lleve a esto a algo meramente normativo, sino como desde una estrategia de construcción de cultura de paz, podamos nosotros articular ya aquel tipo de normativa que te prohíbe desde la entrada de la escuela
tampoco es lo mejor que hemos estado haciendo en el sistema educativo nacional. Pero cuando esas normativas se modernizan al nuevo jovencito y jovencita que tenemos hoy, que tiene acceso a las TICs, que tú le haces una pregunta y si él no la tiene ahí, él la tiene en el teléfono, ahí tiene el internet. Es otra dinámica. El acceso a otras fuentes de información libres te determina y te perfila el tipo de alumno o alumna que tenemos. Tú vas y hoy ya tenemos una buena cantidad de escuelas donde niños de 5 o 6 años ya están en contacto con la computadora. Entonces todo esto nos manda a estar más cercanos a ellos, más cercanos para que los padres, las madres de familia, colaboren también en ese modelo educativo que nosotros queremos impulsar, donde el niño, el jovencito, la jovencita reconozca que desarrollar no solo los principios básicos de la ciencia, sino también ese sistema de valores que son tan fundamentales para complementar su formación, nos va a determinar una escuela llena de armonía, una escuela donde los ambientes escolares verdaderamente sean atractivos para los niños, para los jóvenes. Y cuando las escuelas se convierten en ambientes escolares atractivos, el jovencito o jovencita no se ausenta. Claro. Y si no se ausenta, no va a abandonar la escuela. Y si no abandona la escuela, la deserción va a seguir bajando en este país. Fíjate que ese es de los temas, Francisco, que algunos han dicho que el tema delincuencial ha afectado directamente el sistema educativo. Y uno de los principales problemas, me decía un maestro acá, es el tema de la deserción. Que hay niños amenazados, maestros amenazados, y esto provoca cismas dentro del sistema educativo y dentro del sistema público, que provoca, hay cosas como la deserción que se ve de manera bastante fuerte. ¿Es esto así, Francisco? Sí, eso es lo que hemos encontrado. Mira, tú sabes que he sido maestro de carrera, y desde hace más de 20 años que yo me inicié en el ámbito educativo, ya existían problemas de acoso hacia los maestros y a las maestras, en el camino, en la escuela, en los buses. Muchos de nosotros fuimos sujetos de hurtos en el camino a la escuela. Claro, antes no había los niveles de exigencia que tiene la ciudadanía actualmente, y nos decían cualquier dato. Hoy las estadísticas del ministerio las tiene bien actualizadas y le da seguimiento. Hay un protocolo de actuación en caso de amenazas y extorsiones, donde participamos juntamente con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía, con la Unidad Técnica Ejecutiva, y que le damos seguimiento a todo caso que nosotros conocemos. Algunos que llegan por la vía oficial, otros que llegan por otras vías más discretas, y le damos seguimiento. Y hemos encontrado una cantidad de casos interesantes en los últimos años. Desde casos que verdaderamente concluimos que son ciertos a través del proceso que sigue, porque el mismo protocolo nos da 10 días para darle respuesta a un aviso de esta naturaleza, y eso lo sabe la policía, lo sabe la fiscalía. Durante esos 10 días nosotros, si un maestro o maestra ha sido sujeto de una amenaza o de alguna extorsión, nosotros lo que hacemos es que ese maestro no lo dejamos ir a la escuela, va y firma en su oficina departamental a donde corresponde, y luego, después de 10 días, nosotros ya tenemos la información si fue comprobado o no eso. La mayoría de casos realmente hemos encontrado que es más producto del estrés laboral que hay a veces en los maestros, porque ya tienen 10, 15 años de estar en una zona alejada, quieren acercarse más cercano a su familia. En otros casos ha sido por el ambiente interpersonal de los maestros, y raras veces han sido casos comprobados de amenazas.
siento de que los maestros y las maestras en las comunidades siguen siendo muy respetados, salvo excepcionalidades de aquellos maestros que no logran conectar con sus alumnos, con los familiares de las comunidades, pero realmente los casos se han ido yendo a la baja, y este año por eso te decía y hacía esa ejemplificación que ha sido un buen momento en el lanzamiento de esta política, porque es un año donde no hemos tenido casos como los tuvimos en los últimos años, y que realmente los que aquí comentaron de que si habían casos de acoso o que habían sentido algunos maestros o maestras algún tipo de amenazas, sí los teníamos en los últimos 3 años, pero no en la dimensión tampoco que se habían presentado. Pero hoy nosotros registramos caso por caso, y este año no los hemos tenido, lo podemos confirmar, y por eso es que les decía al equipo con el que se estuvo trabajando para la consolidación de esta política que era el mejor momento, porque no estábamos respondiendo con el método bombero, ¿no? Que aquí tenés un incendio y entonces para minimizar la opinión pública venís y salís con una propuesta. Sí, claro. No es la forma. En educación no podés salir con propuestas, con programas que respondan nada más a un momento a una coyuntural. Sí, porque digamos, ustedes van dejando huella en la educación de los niños y los jóvenes. Vamos a seguir platicando, Francisco. Me interesa también conocer tu posición sobre el tipo de niño o de niña que estamos formando en el país. Algunas críticas dicen, cada gobierno que llega cambia sus prioridades en materia educativa, pero no tenemos un plan de país para decir, en tantos años vamos a tener este tipo de niños. Algunos han dicho aquí en este estudio, hemos tenido 20 años de gobierno de Arena, 10 años de gobierno del FMLN, pero el niño, la niña, ¿cómo se está perfilando? Como que no hay claridad, han dicho algunos críticos, de qué tipo de ciudadano estamos preparando desde las escuelas. Esa es la apuesta para el próximo bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Me acompaña en el estudio el señor viceministro de Educación, el licenciado Francisco Castaneda. Francisco, estos temas frenan de alguna manera el proceso educativo nacional. Estos temas que golpean al país han frenado, así ustedes que lo van midiendo, han frenado el proceso. Claro, si no tenés si no tenés un país con estabilidad, eso te afecta obviamente todos los niveles de relaciones que tiene un país, y realmente cuando el país entra en crisis, la familia entra en crisis, la escuela entra en crisis. Entonces, las coyunturas no dejan de afectar. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Educación sí creemos en que debemos de hacer apuestas serias en materia educativa, más allá de los más críticos que hablan, hay que hacer reformas, hay reformas que son gritadas con bombo y platillo, hay reformas que tú las puedes hacer sin llamarlas reformas. Y creo que nosotros, sin estar enunciando reformas, hemos hecho cosas interesantes, y por eso te hablaba de los 3 grandes documentos que guían el modelo educativo que estamos impulsando y que convergen en 2 grandes, podríamos decir, apuestas del perfil al que tú hacías referencia del futuro ciudadano, del futuro jovencito y jovencito. Nosotros estamos apostando para el desarrollo no solo de las competencias vocacionales que necesitas tú dominar en las disciplinas básicas de la ciencia, que conozcas las nociones básicas desde la primaria hasta la educación media o secundaria, como le llaman otros, de que domines las nociones básicas de la matemática, de inglés, de ciencias naturales, de lenguaje, estudios sociales, sino también a la par. Nosotros tenemos una cantidad de iniciativas que estamos impulsando
donde en las escuelas también les estamos enseñando a los jovencitos y jovencitas cómo hacer su huerto escolar, cómo consolidar su granja escolar, cómo tú puedes aprender otro oficio adicional a la formación propiamente dicha. Nosotros tenemos escuelas maravillosas donde los jóvenes no solo te sacan buenas notas en mate, en ciencias, en estudios sociales, en lenguaje, sino también te están aprendiendo a soldar, te están aprendiendo nociones básicas de fontanería, te están haciendo emprendimientos. Y tú has visto tantas ferias que hemos hecho como Ministerio de Educación donde se refleja una buena parte de ese trabajo. Pero eso podríamos decir son las competencias vocacionales. Pero con normativas como con la que nos iniciamos la entrevista, también estamos dando el otro aporte a las otras competencias que a mi juicio son las más importantes, Julio, que son las competencias ciudadanas. Porque tú puedes ser, bueno, yo sé tu experticia que tenés en hidrocarburos, pero si vos como ciudadano sos carente de valores, sos carente de ética, de respeto a las leyes de este país, entonces podés ser el mejor científico, pero si tu conocimiento no es al servicio de la humanidad, si las cosas que tú conoces no las pones al servicio de tu país, entonces no estás siendo buen ciudadano. Si no saludas a tus vecinos de la cuadra, si no le das los buenos días a los que viven a la par tuya, si no llegas en auxilio cuando tu vecino se enferma. Bueno, incluso esto nos puede llevar hasta las viejas formas ancestrales en que nuestros abuelos vivían y teníamos comunidades pacíficas. Nuestros abuelos hacían un pequeño banquete en su casa, repartían en la cuadra, llévenle tamales a la niña Juana, llévenle tamales a don Julio. Eso es desarrollar ciudadanía. La solidaridad. Y eso también es lo que queremos. Un ciudadano que no solo sea bueno para la matemática, que no solo sea talento para la mate, un ciudadano que no solo sea un buen politólogo, un buen sociólogo, sino un ciudadano que sea más integral, que sea solidario, que sea más integral, que sea solidario, que sea humano, que no le mienta al país. Claro. Y eso es lo que nosotros nos va a permitir a futuro tener un país mejor. Y no es cierto que este gobierno no tiene un rumbo en materia educativa. Si no hubiera iniciado plan social educativo, vamos a la escuela. Los 9 ejes del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, los 6 grandes desafíos del CONED, que tiene que ver con primera infancia, tiene que ver con formación docente, tiene que ver con una escuela libre de violencia, tiene que ver con ciencia y tecnología, tiene que ver con universalizar la educación, tiene que ver con eliminar el analfabetismo de nuestro país. Eso, Julio, es lo que estamos trabajando y las guías que tenemos. Y por esa razón, sobre cualquier crítica al gobierno, y tú lo puedes ver en todas las encuestas, las que son verdaderamente científicas, otras que son con ciertas tendencias, muy tendenciosas. Y nosotros sabemos eso, sabemos cómo podemos creer en una encuesta, si verdaderamente la muestra y la población es representativa, si hay verdadera margen de errores y cómo se aplican los instrumentos, qué tipo de preguntas se hacen, si es un estudio cuantitativo o cualitativo, pero en todos el Ministerio de Educación, el gran ministerio de este país, el más grande de este país, siempre sale como el primero o el segundo mejor evaluado. Alguna gente dice, por ejemplo, que dentro de la visión, por ejemplo, de este gobierno en materia educativa es con su plan Vamos Todos a la Escuela, es lograr que la mayor cantidad de niños y niñas participen del sistema educativo nacional. Y eso la gente lo ve como bueno, es decir, y tener varios planes, políticas para poder lograr esto, que la mayoría de los niños y las niñas
de cualquier parte del país asistan a la escuela, el tema del apoyo solidario, social, con los recursos que necesitan básicos para ir a la escuela, la gente ve bien. Pero algunos señalan, Francisco, y por eso estás aquí para que nos puedas ilustrar en esto, señalan que también se descuida la parte curricular, se descuida la parte docente, por lograr integrar a la mayor cantidad de población al sistema educativo. Sí. Bueno, anteriormente el sistema educativo era visto como un servicio que tenías que pagar. Y se pagaba, yo pagué cuotas sociales, entre comillas, voluntarias. Yo me formé en pura escuela pública, en universidad pública, la Universidad del Salvador. Y nosotros prácticamente en bachillerato, yo recuerdo que en el instituto yo no me podía someter a mis exámenes trimestrales si no tenía solventada, si no tenía la solvencia de biblioteca, si no tenía la solvencia de los servicios que nos daban ahí en el Instituto Nacional, la solvencia de laboratorio, y no había pagado las cuotas. Hoy mensual. Eso ya no existe en este país. Se universalizó la educación pública. Ya no paga nadie por ir a una escuela pública, a ningún instituto, y dimos este año el gran salto de calidad, donde todos los jovencitos y jovencitas que provienen de complejos educativos e institutos nacionales públicos no pagan hoy en la Universidad del Salvador. Hemos universado, y ese quizás es un gran legado que vamos a dejar en materia educativa, haber llevado la gratuidad y la universalización de la educación pública desde primera infancia hasta la Universidad del Salvador. Entonces, pero ¿cómo tú puedes hablar de cambios curriculares cuando en este país nunca hubo un plan de formación consistente de maestros? Y eso fue lo primero que hicimos, Julio. En las primeras discusiones en el ministerio hace 4 años, hablábamos, sí, hay que cambiar y hay que discutir currículo. ¿Qué tan pertinente es el currículo que nosotros estamos desarrollando en el sistema educativo? Ajá, pero ¿quiénes van a discutir el currículo en este país? Vamos a cometer los mismos horrores de traer gente de otros países que nos vengan a decir lo que los salvadoreños ya sabemos. Fueron las interrogantes de ese momento. Y yo recuerdo que les dije en el ministerio, los especialistas, los expertos los tenemos acá en el país. Porque el plan de formación docente conllevaba que primero formáramos un núcleo de expertos que se hicieran cargo del diseño de todo el plan y formaran a los especialistas. Luego estos especialistas replicaran en los más de 45,000 maestros que tenemos en el sistema educativo público por ley de salario, y que llegara esa formación y esa actualización a todas las escuelas del país. Eso es la formación docente. Sí, y me decían, ¿pero a dónde vamos a hallar los especialistas? Por Dios, los tenemos en las escuelas, los tenemos en los institutos. Lo que tenemos que hacer es ir a identificarlos, traerlos y actualizarlos, darles las condiciones, y de ahí vamos a tener los especialistas. Está bien que nosotros interactuemos con otros expertos, con otras experiencias de otros países y confrontemos lo que hacemos nosotros con lo que ellos hacen. Pero mal y gran error sería que nosotros nos vengan a decir qué hacer cuando El Salvador tiene sus propias características. Y conocemos qué debemos hacer. Francisco, me piden una pausa, pero vamos a continuar con este tema. Me interesa ver en ese escenario que tú planteas, decirle a las autoridades de educación, bueno, aquí tenemos la gente, aquí tenemos a los maestros que nos pueden orientar para dónde tenemos que caminar con nuestro sistema educativo. Vamos a ver qué resultó de esa interesante plática desde el inicio de la gestión de este gobierno. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Interesante plática con el viceministro de Educación sobre el tipo de joven que estamos formando, pero el tipo de maestro que tenemos. Usualmente, Francisco, la gente dice, es que los maestros ahora no son igual los de antes. Sí. Y el sistema educativo ha cambiado tanto que los maestros antes iban a una normal y todo el mundo se acuerda de la normal, ¿verdad? Sí. Todo el mundo recuerda y dice,
es que no son de normales, no son maestros formados en esa gran escuela que hubo de maestros. Pero contándonos tú que dijeron, bueno, busquemos a esos maestros que tienen experiencia, a esos sabios que están en las escuelas, tal vez olvidados, que nos pueden orientar para dónde podemos llevar a los jóvenes, para dónde podemos llevar el sistema educativo. Sí, mira, me estaba recordando de un maestro, Dios lo tenga bien en su santo seno, de Chinameca, hace 3, 4 años. Fui a un conversatorio con estudiantes universitarios de una universidad privada de San Miguel. Luego me invitaron a almorzar en la zona de Chinameca y me decía, yo soy maestro de la normal, me dijo. Y le voy a decir, me dijo así en esas palabras, si ustedes no recuperan las escuelas de formación docente normales, me dijo, y el día que nos moramos, el último profesor normal, esto se acabó, me dijo el profesor. Y yo le decía, estamos trabajando y queremos conectar las 2 generaciones de lo mejor de los maestros que tenemos. Y eso es lo que hemos hecho en el plan de formación. El equipo que ha estado directamente al frente de ha hecho un gran trabajo en juntar 2 generaciones de maestros. Aquellos maestros que yo siempre insistí en el ministerio, están allá en la escuela los especialistas. Lo que tenemos que hacer es identificarlos, traerlos, refrescarlos con las nuevas dinámicas. Porque hoy no solo basta que tú domines una disciplina. Sí. Hoy necesitas saber derechos humanos. Tenés que saber sobre moral, urbanidad y cívica. Necesitas saber sobre ecología. Necesitas saber sobre nutrición, hábitos de consumo. Tenés que saber de política. Tendencias tecnológicas. Tendencias tecnológicas. Entonces, hemos logrado juntar 2 generaciones interesantes. Los muchachos, los docentes nuevos, que quieren y están pero muy motivados de especializarse, y los maestros estos veteranos que tienen una formación y tienen, más allá de sus títulos, la universidad de la vida que te enseña tanto. Entonces, esto nos ha permitido que a este día nosotros hayamos alcanzado ya 8.730 especialistas en todas las áreas que nunca tuvo el sistema educativo nacional. Dentro de los mismos maestros Dentro de los mismos maestros del sector público. Más de 8.000 que se han especializado. 8.730 maestros públicos. De estos, una buena cantidad de maestros ya son especialistas en matemáticas, en ciencias naturales. Muchos de estos son especialistas en lenguaje y literatura, en estudios sociales, y ahorita tenemos otra cantidad en formación. Estos especialistas están replicando a nivel nacional. Ya tenemos 22.900 maestros capacitados en sus distintas áreas y estamos actualmente formando a más de 19.000 que van desde especialistas de primera infancia. Primera infancia aquí ni la encontrabas en toda la legislación escolar que existe en el país como un nivel estratégico. Aquí pocos maestros sabían y muy pocos salvadoreños sabían que la estimulación temprana en los primeros 1000 días de vida de un niño, en el desarrollo de su parte cognitiva, de su parte afectiva, de su parte nutricional, te determinan y corregís todas las debilidades que un muchacho lleva cuando sale de bachillerato y llega a la universidad y reprueba en la universidad. Yo le decía a varios colegas de la Universidad de El Salvador, compañeros docentes, vos sabés que estuve cerca de 11 años como docente de la Universidad de El Salvador, yo les decía, no traten así a los estudiantes de que vienen con esas grandes debilidades de bachillerato. Si las generaciones de bachilleres que están llegando ahorita todavía son de aquella deuda que no tuvieron estimulación temprana. Y en los primeros 3 años,
tú definís aspectos de hábitos de estudio, tú definís temperamento, tú definís valores. Y por eso es que hoy este gobierno sería poco correcto no reconocer todo lo que se está haciendo en materia educativa, y te lo digo quitándome la investidura de viceministro. ¿Por qué? Porque hoy no solo nos estamos preocupando por declarar territorios libres de analfabetismo, sino que ya este año hemos contratado 218 asistentes técnicos de primera infancia. Y ya estamos trabajando con los doctorados en educación, incluso en la Universidad de El Salvador. Hoy ya tenemos las maestrías en un par de universidades privadas, las maestrías en primera infancia. Fíjate, Francisco, yo te quería preguntar, ¿qué tipo de nivel de maestro tenemos? Porque, digamos, antes de la escuela normal, ¿verdad? Pero luego de eso pasó una generación de maestros que con un bachillerato, digamos, en pedagogía, pues podían optar a trabajar para el Ministerio de Educación. Pero yo estoy viendo una constante, no sé si me equivoco, tal vez mi realidad me dice eso, que muchos maestros, una buena cantidad de maestros del sistema educativo nacional, ya tienen el pregrado que llaman ahora, tienen una licenciatura en educación. Me parece que eso, no sé cualitativamente cuánto hemos avanzado en materia de formación de docentes de manera normal, aparte de lo que ustedes están haciendo, pero de manera natural o normal. ¿Qué tipo de maestros estamos teniendo en las escuelas? Sí, pues eso es lo que tú me tocaste al principio, el tema formación vinculado al tema de currículo, y te estaba terminando de responder a la primera parte. No podíamos comenzar a hablar de currículo solo por salir frente a una crítica, si no teníamos todavía un núcleo consistente de especialistas. ¿Y por qué para mí los especialistas estaban en su inmensa mayoría en la escuela? Porque tenés que pasar de la escuela. Aquí muchos con el doctorado en educación te quieren dar recetas al sistema educativo, pero no han pasado por las escuelas. Y si no conoces el aula, si no conoces la comunidad, si no conoces la escuela, ¿cómo vas a dar propuestas? Yo le hago honores a aquel doctor en educación, pero cuando veo en el currículo que estuvo 5 o 7 años allá en la escuela rural, que pasó dando clases en tercer ciclo, que pasó dando clases en bachillerato y que es catedrático universitario. Porque ese no solo tiene la experticia técnica de la teoría, sino también la vida práctica que se ve en las escuelas. Entonces dijimos, desde el año pasado, estamos listos para comenzar a hablar de currículo, el currículo pertinente. A revisar planes de estudio, a revisar qué tipo de cosas tenemos que darle. Sí. Y por eso te inicié con la política de convivencia, que no es el resultado de algo que se nos ocurre en una coyuntura del país, sino que es parte de todas las adaptaciones y cambios curriculares que estamos haciendo. Hoy ya no generamos bachilleratos y creamos bachilleratos o diversificamos bachilleratos solo por crear. No, hoy vemos que es lo que tiene toda la ruta costera marina. ¿Qué potencialidades tenés en la costa? Somos 5 veces, y tú sabes que anteriormente en otros ámbitos contigo discutíamos esto, somos 5 veces más grande El Salvador mar adentro, y ahí perdemos riquezas maravillosas por no tener un modelo educativo que haya formado jóvenes como marinos mercantes, jóvenes en aprovechamiento de los recursos mar, pero tenemos también una zona de una riqueza geotérmica en el país que no la estamos aprovechando al máximo porque no hemos tenido un modelo educativo que prepare para aprovechar esos recursos. Tenemos una ubicación donde podemos ser un punto de conexiones estratégicas para el mundo, pero no teníamos bachillerato en aeronáutica público. Y hoy ya tenemos el primer bachillerato en aeronáutica público. Antes solo lo tenía la ITEXAL, ¿no?
Sí. Hoy lo tenemos en el Instituto José Simeón Cañas, en Zacatecoluca, con todo el acompañamiento de aviación civil, aeronáutica civil. Entonces, todo esto es parte de todo el cambio curricular que estamos haciendo y que de alguna manera lo hacemos muchas veces sin estarlo gritando, y este espacio es importante porque permite que la ciudadanía conozca la razón de las cosas, la razón de por qué hemos hecho esto. Por lo tanto, vamos en un avance importante, pero además, y aquí complemento la otra parte de tu pregunta, estamos ahorita en el debate, en el diseño y en los ajustes del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente. ¿Y qué es lo que queremos hacer desde el INFOD? Corregir también las debilidades que hemos tenido en la formación docente. Docentes formados en las escuelas normales, disciplinados, buenísimos, pero fueron también la respuesta para un momento del país. Hoy el país necesita instituciones como la escuela normal, hoy llámese INFOD, que garantice que lo mejor de este país llegue a ser docente. Pero para ello necesitamos una gran cantidad también de acciones. Primero, ser más atractiva la carrera del docente. Que los mejores estudiantes de este país vean en la profesión docente que van a tener también ellos movilidad social, movilidad económica, y que esta carrera va a ser atractiva. Mira, en este tema, Francisco, disculpa, en este tema, una palabra que a mí siempre me ha gustado, me ha encantado, y esa la decía antes 21 de junio, la dignificación del maestro. Así es. Decimos, todo mundo pasa por las manos de un maestro, y muchas veces no dignificamos el valor que tiene el maestro. Pues por eso sé que una hora es bien difícil hablar de todo, porque ahorita estamos haciendo por supuesto. Una ráfaga de Pero hemos comenzado y vamos a tener más oportunidades de hablar. En el plan social educativo vamos a la escuela, por eso que yo no dejo de citarlo, porque algunos creen que hoy solo hay que hablar del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación y de sus 9 ejes y los 6 desafíos del CONED. Pero dentro de los 17 programas del Plan Social Educativo, ya nuestro presidente, cuando estuvo de ministro de Educación ad honorem, perfiló el plan de dignificación docente, que es lo que tú estás diciendo, y que fue de todas esas consultas con los gremios sindicales del ministerio, con los maestros, porque había que dignificar a los maestros. Y hemos estado trabajando por dignificar a los maestros, por respetar cada vez que se cumplen los 3 años de la revisión salarial según el artículo 33. Antes nos íbamos como maestros agremiados a exigir los aumentos salariales para el magisterio, ¿ya? Y lo que recibíamos era un Ministerio de Educación sitiado por la UMO, por la policía. Y al final, ¿sabes? Hasta nos reímos con algunos maestros que hacíamos esas luchas a que vos haces referencia. La última que nos descontaron a cada uno entre 500, 600 colones por el paro, ya la gran negociación que logramos fue el no descuento, porque no hubo aumento, sino que lo que queríamos era convencer a las autoridades que no nos aplicaran el descuento por haber cerrado a las escuelas. Esa fue la gran reivindicación. Hoy se respeta cada vez que se cumple los 3 años que dice la ley, se respeta y se da un aumento a los maestros. Esos son avances importantes, Francisco. Ya no tenemos maestros como del viejo modelo Educo trabajando por contratos. Más de 8,000 maestros pasaron por ley de salario. Ya no están en aquella zozobra al cierre del año escolar si les van a renovar el contrato para el siguiente año. Perfecto. Vamos a aprovechar el último bloque, Francisco. La gente siempre pregunta, hace esta pregunta. ¿Qué es el perfil? ¿Cómo es ese muñequito de estudiante
que llega, por ejemplo, a la Universidad de El Salvador. El mismo rector de la Universidad de El Salvador, aquí en este espacio, dijo, tenemos muchas deficiencias y hay una importante, y me la dijo aquí Francisco, y dijo, los jóvenes no están leyendo. La lectura comprensiva es uno de los factores que hemos determinado que es una de las grandes debilidades de los estudiantes en este momento. Eso vamos a platicar en el último bloque con nuestro invitado, el señor viceministro de Educación, Francisco Castaneda. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por sus comentarios también sobre esta entrevista con el señor viceministro de Educación, el licenciado Francisco Castaneda. Entonces, ¿qué tipo de estudiante se perfilan las autoridades tener en un periodo corto? ¿Qué tipo de estudiante tenemos cuando llega a la Universidad de El Salvador? Y el mismo rector me decía acá, es que no, la lectura comprensiva, ellos no entienden lo que leen. Esa es una de las grandes debilidades. Y yo le agregaba, bueno, no dejemos el tema ortografía, el tema caligrafía. Y me decía, eso todavía peor, me decía, nos empeora. Y vemos en los resultados, por ejemplo, del examen de admisión en la Universidad de El Salvador, vemos esas cosas. Sí. ¿Cómo camina esto, Francisco? ¿Cómo se perfila el estudiante? Con el respeto, Roger sabe el cariño que le tengo. ¿Cuántas veces no hemos conversado con Roger desde antes que él fuera rector, ahí en el ministerio, en la oficina, tomándonos un café en Santa Ana? Bueno, me acompañó a un par de eventos allá a San Vicente y sabe el cariño que le tengo. Pero, bueno, no podemos hacer muñequitos en el sistema educativo a imagen y semejanza de lo que queremos, porque la educación es compartida. No podemos solo echarle la culpa a los maestros y a las maestras. Y Pepe Mojica decía mucho eso. No creas que el maestro le va a enseñar a tu hijo en la escuela que debe de cuidar lo ajeno. Lo que tú no le enseñaste, el maestro. Lo que tú no le enseñaste. Los agujeros que están ahí en la casa no te los puede corregir el docente. Entonces, yo te decía, todo lo que estamos haciendo como ministerio converge en dos grandes apuestas: que nuestros futuros ciudadanos conozcan lo más básico de los aspectos disciplinares de la ciencia básica, ¿no? Que tiene que ver con lenguaje y literatura, con estudios sociales, con ciencias naturales, con matemáticas, pero también conozcan otros aspectos fundamentales de sus relaciones interpersonales, de su sistema de valores, y que sean buenos ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Claro, tú llegas a la Universidad de El Salvador y los que hemos vivido, los que hemos estudiado dentro de la universidad, los que sabemos el ambiente adentro de la universidad, también el ambiente de la universidad tiene su corresponsabilidad en los resultados de los jóvenes. Yo cuando me inicié en la universidad, en la primera carrera que estudié en la Universidad de El Salvador, yo hice casi 3 meses en la universidad, en los cursos, antes le llamaban los cursos de nivelación, decían. Entonces, pasaba casi 3 meses, donde no solo te hablaban de la universidad, de su ley orgánica, de sus órganos de dirección, sino que te ayudaban también, te apoyaban. Y uno de los temas era cómo leer para aprender, que tiene que ver con la lectura comprensiva. Bueno, te enseñaban hasta cómo hacer citas textuales, bibliográficas, y la universidad también daba una parte importante de iniciación. Pero además, hoy se hace una evaluación también en la universidad estandarizada, que es similar a la debilidad que tiene el sistema nuestro con la PAES, porque tiramos una prueba estandarizada cuando no se vale medir con la misma vara al joven de allá del complejo educativo San Nicolás, allá en la frontera de
del Coco con Guatemala, donde muchos de esos jóvenes, hasta recientemente, se les ha logrado ayudar para que tengan algunos servicios básicos que tienen que ver con computación, que tienen que ver con acceso a las TICs, que tienen que ver con laboratorios, a un muchacho de aquí, de la capital, que tiene todo un mundo de oportunidades y los ciber los tiene incluso alrededor. Entonces, son las cosas que compartidamente deberíamos de revisar. Entonces, incluso yo considero, pero esto lo digo con una responsabilidad personal, que incluso el tema PAES debería de repensarse y aplicarse de acuerdo a cada una de las regiones del país. Porque no es lo mismo las expectativas, los ambientes en que desarrollan los jóvenes de Oriente a cómo se desarrollan los jóvenes del occidente del país. Estuve el viernes anterior lanzando los círculos de alfabetización en el cantón El Majagual, aquí en La Libertad. Uno de los que están alfabetizándose iba a dar palabras, pero ese día no llegó. Y estaba su niño, su niña y su esposa, que son alumnos de la escuela, y el papá se está alfabetizando. Y le pregunto, me dice la esposa de él, viceministro, mis disculpas porque no va a poder dar las palabras él de agradecimiento, pero lo va a dar otro compañero pescador de él, porque él no ha salido todavía de mar adentro. Aprendí ahí, yo no sé algunos aspectos básicos de la vida en la costa, pero aprendí que ese pescador, Julio, pasa hasta 3 días mar adentro, en la intemperie bajo el sol y en la noche bajo la lluvia. Y si lo agarra ahí en un temporal, ahí y sale a los 3 días. Pero al hijo de él no puede leer, está aprendiendo a leer y escribir, pero el hijo de él que está en bachillerato lo medimos igual, con la prueba en la universidad y con la PAES acá, en el ministerio. Entonces, son aspectos compartidos que nosotros debemos, pero además de esto, esos jóvenes que están llegando todavía no han tenido la atención que hoy están teniendo más de 40,000 niños que ya en este año están estimulándose tempranamente en la parte cognitiva, en la parte afectiva, en la parte motriz, en la parte nutricional. Bueno, ni yo tuve esa estimulación. Claro, claro. Entonces, ahí están las respuestas para lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos, la respuesta la encontramos en lo que no hicimos hace 15, 20 años y que hoy se está corrigiendo. Francisco, ¿cuál es el trofeo que te vas a llevar tú como viceministro de Educación? ¿Qué es lo que te enorgullece del trabajo que has realizado como viceministro en el sistema educativo, en el Ministerio de Educación de nuestro país? Me siento muy contento y te digo, vos sabés que vengo de una familia humilde, que no de aquellos con los grandes apellidos dentro de los partidos, ni aquel que apostó por X candidato con algún capital. Dios quiso que se fijara en mí para llevarme al vicedespacho, y desde donde estoy, vos sabés, me has conocido, hago mi trabajo con la mejor entrega posible. Y el mayor trofeo es a contribuir a que se erradique el analfabetismo en el país, haber llevado educación media, porque fui el que le impulsó y peleó en el buen sentido de la palabra en el ministerio, porque en todos los municipios donde no había bachillerato, porque hace 3 años todavía teníamos 17 municipios del país que no tenían bachillerato. Terrible. Y eso se completó. Y estamos completos con bachillerato a nivel nacional. Francisco, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. El tiempo se hace chiquito. Y lo último, chiquito. perdón, porque esto es importante. Le agradezco al presidente, él sabe, y no mentiría,
que fui uno de los que le pedí que apoyara y que era importante que universalizáramos la educación pública y que trascendiera la universidad. Y él, en diciembre del año pasado, autorizó y ordenó el refuerzo presupuestario para la gratuidad de la educación superior. Lo sabe Roger, lo saben el decano de Occidente, mi amigo doctor Ascuna, que lo sabe el vicepresidente de la República, que este es el mayor legado que dejamos en materia educativa, la gratuidad de la educación pública desde primera infancia hasta la Universidad de El Salvador. Para todos los que provienen de institutos y complejos educativos, y hemos recomendado a la universidad que también revise a todos los estudiantes que vienen de colegios privados, porque no es cierto que todos los estudiantes que provienen de colegios privados tengan buenas condiciones económicas. Francisco, gracias por venir con nosotros. Gracias, este espacio es del Ministerio de Educación, es tuyo. Muchas Cuando gracias. quieran venir a contarnos cosas positivas del país, por favor, solo llámenos y aquí va a estar el espacio. Muchas gracias, a la orden, y buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias a todos ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. El encuentro con Julio Villagrán. Mañana viernes viene al estudio el político Walter Araujo. Vamos a hacer un balance político de la situación, cómo se están perfilando los candidatos presidenciales del país. Estará con nosotros Walter Araujo el día de mañana viernes. Esa será la apuesta próxima. Pasen todos un feliz día.